Ignoré una señal de la Santa Muerte, y lo pagué caro. Nunca creí en esas cosas, hasta que la muerte decidió mirarme de frente. No fue una coincidencia. No fue sugestión. No fue un mal día. Fue una advertencia. Y yo la ignoré. Todo empezó en una tarde gris, de esas en las que el cielo no está completamente oscuro, pero tampoco deja pasar la luz. El ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Yo venía cansado, con la mente llena de problemas y el cuerpo pidiendo descanso. Solo quería llegar a casa, cerrar la puerta y desaparecer del mundo por unas horas. Pero justo antes de entrar, la vi. Ahí, frente a mi puerta. Una moneda. No debería haber significado nada. Era solo una moneda más en el suelo, algo que cualquiera habría pateado sin pensarlo. Pero había algo en ella, algo que me hizo detenerme. Me agaché, la recogí y en cuanto la tuve en la mano sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era vieja, muy vieja, y tenía una calavera grabada. No era un diseño moderno ni decorativo. Era una calavera cruda, desgastada, como si hubiera sido marcada hace años, o incluso décadas. Me quedé mirándola unos segundos más de lo normal, intentando encontrarle lógica, explicación, cualquier cosa que la hiciera parecer común. Pero no la había. Aún así, me reí. Me burlé. Pensé que era una simple coincidencia, una curiosidad sin importancia. Y la guardé en mi bolsillo. Ese fue mi primer error. Esa noche, desde el momento en que cerré la puerta de mi casa, supe que algo no estaba bien. No era algo que pudiera ver, ni tocar, ni siquiera escuchar con claridad. Pero estaba ahí. El silencio era distinto, más profundo, más incómodo. Como si no estuviera solo, aunque no hubiera nadie más. Encendí la televisión para distraerme, subí el volumen más de lo normal, intentando llenar ese vacío que me rodeaba. Pero no funcionó. El ruido no lograba cubrir esa sensación. Era como si el silencio no estuviera afuera, sino dentro de mí. Dormí mal, inquieto, despierto a ratos. Y entonces soñé. Estaba en mi habitación, pero no era realmente mi habitación. Todo estaba oscuro, desdibujado, como si el espacio mismo hubiera sido vaciado. Y al fondo, había una figura. Alta, inmóvil, observándome. No podía ver su rostro con claridad, pero no lo necesitaba. En el fondo, lo supe de inmediato. Era ella, la Santa Muerte, vestida de negro, con una presencia que no se podía describir con palabras. No era solo miedo, era algo más profundo. Algo que te obligaba a reconocer que estabas frente a algo que no entendías. No habló. No se movió, pero sentí un mensaje, una advertencia, y desperté de golpe. El corazón me latía con fuerza, el cuerpo empapado en sudor. Miré a mi alrededor intentando convencerme de que todo había sido un sueño. Todo parecía normal, demasiado normal, hasta que mis ojos se detuvieron en la mesa. La moneda estaba ahí. No recordaba haberla sacado del bolsillo. No recordaba haberla dejado en ese lugar. Pero ahí estaba, como si alguien la hubiera colocado cuidadosamente, para que la viera. Me quedé mirándola unos segundos. Y luego, decidí ignorarla. Ese fue mi segundo error. Los días siguientes comenzaron a torcerse poco a poco. Al principio eran cosas pequeñas, casi insignificantes. Perdí dinero sin darme cuenta. No una cantidad grande, pero sí suficiente para incomodarme. Después vinieron las discusiones. Problemas con mi familia, con amigos, con personas que nunca antes habían sido un conflicto. Todo me irritaba. Todo me molestaba. Y lo peor, era esa sensación constante de estar siendo observado. No importaba dónde estuviera. En mi casa, en la calle, incluso rodeado de gente, siempre sentía lo mismo. Como si hubiera algo detrás de mí, siguiéndome, esperando. La segunda señal llegó 3 días después. Y esta vez, fue imposible ignorarla. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe. Seco, claro, provenía de la sala. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Pensé que tal vez lo había imaginado, hasta que volvió a escucharse. Otro golpe. Y otro. Me levanté lentamente, con el corazón acelerado, y caminé hacia la sala. Cada paso se sentía pesado, como si el aire se resistiera a dejarme avanzar. Cuando finalmente llegué, lo vi. La moneda estaba en el suelo, girando, sola, sin que nadie la hubiera tocado. Giraba con una fuerza imposible, como si una mano invisible la hubiera lanzado con intención. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, observando cómo el tiempo parecía detenerse alrededor de ese pequeño objeto. Y de pronto, se detuvo, cayó, y el silencio volvió. Pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de algo. De alguien. Esa noche no dormí. Pero tampoco hice nada. No recé. No pedí perdón. No intenté entender lo que estaba pasando. Solo, ignoré. Ese fue mi tercer error. Al tercer día, la advertencia dejó de ser sutil. Iba conduciendo, perdido en mis pensamientos, intentando encontrar una explicación a todo lo que estaba viviendo. La moneda. El sueño. La sensación constante de presencia.
Todo daba vueltas en mi cabeza sin sentido. Y entonces ocurrió. Un auto apareció de la nada. No tuve tiempo de reaccionar. El impacto fue brutal. El sonido del metal retorciéndose, el vidrio estallando, el mundo girando sin control. Todo pasó en segundos, y luego, silencio. Cuando abrí los ojos, estaba vivo. Milagrosamente. Solo algunos golpes. Nada grave, según dijeron. Pero yo sabía la verdad. Eso no había sido un accidente cualquiera. Era una advertencia. La última. Esa noche regresé a casa con una sensación que nunca antes había experimentado. No era solo miedo. Era algo más profundo. Algo que me obligaba a aceptar lo que había estado negando desde el principio. Busqué la moneda. Ahí estaba. Siempre ahí. Esperándome. La tomé con cuidado, como si pudiera reaccionar en cualquier momento. Y sin pensarlo demasiado, armé un pequeño altar. No era nada elaborado. Solo una veladora blanca, un vaso con agua, y la moneda colocada al centro. Me senté frente a él. Y hablé. Mi voz temblaba, pero las palabras salieron. Pedí perdón. Reconocí que había ignorado las señales. Prometí no volver a hacerlo. Y entonces, el ambiente cambió. El aire se volvió frío. Pesado. La llama de la veladora comenzó a moverse, aunque no había viento. Y de pronto, sentí algo. Una presencia. Detrás de mí. Lenta. Silenciosa. Innegable. No me atreví a voltear. No podía. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil. Y entonces, la vi. No directamente, sino reflejada en el agua del vaso. Una figura. Alta. Oscura. Inmóvil. Observándome. Era ella. No dijo nada. No se movió. Pero su presencia lo llenaba todo. Y en ese momento entendí. No había venido a castigarme. Había venido a enseñarme. Desde ese día, todo cambió. Los problemas desaparecieron. La calma volvió. La sensación de ser observado se transformó en algo distinto. No era miedo. Era respeto. Cumplí mi promesa. Cuidé el altar. Nunca volví a ignorar una señal. Porque aprendí algo que nunca olvidaré. Cuando la Santa Muerte te habla, no es una opción escucharla. Es una advertencia. Y si decides ignorarla, el precio siempre llega.